Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Hoy vamos a ver la segunda parte de mi permanencia en Cristo es a partir del amor. Comenzamos la semana pasada y hablamos sobre un texto bíblico que es en San Juan capítulo 2 versículo 28, primera de Juan capítulo 2 versículo 28 y 29, que dice a la letra: y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Fíjense cómo es ahí, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y vimos la primer parte, que es ¿qué significa permanecer en Él? Para eso abordamos un texto bíblico también en San Juan, en el libro de San Juan capítulo 15 versículo 4 y 5, que es qué significaba permanecer en Él. Y dijimos en ese texto que permanecer, dice, permanecer en mí y yo en vosotros, decía Jesucristo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, decía de Jesucristo. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hablamos sobre en primer lugar, el dar fruto, porque tiene que ver este versículo con el dar fruto, que tiene que ver primariamente con el trabajo que produce Cristo en mi carácter de día a día, ¿no? En todas las formas y todos los quehaceres de la vida, ¿no? A la medida que Dios va formando su imagen en mí, es como yo voy a empezar a dar fruto. Si el fruto no está en mí del carácter de Cristo, entonces no voy a dar fruto, hermanos, o voy a dar un fruto malo, por así decirlo. En segundo lugar, también dijimos ¿qué significa permanecer en Cristo? Bueno, permanecer en aquello que Cristo enseñó, en su palabra, en la sana doctrina, permanecer fiel a Cristo, fiel a su palabra, fiel a lo que los apóstoles también después dijeron, ¿no? En tercer lugar, dijimos que permanecer en Cristo implica tener una vida de comunión, tal que nuestras oraciones regularmente sean contestadas. Porque ahí está el detalle. Hay gente que lleva mucho tiempo pidiendo por algo y Dios no le ha contestado. Entonces tenemos que saber, a lo mejor Dios te dice, no es el tiempo. Bueno, entonces ya no me contestó, ¿no? Ya me contestó, pero me dijo que no es el tiempo. Pero tal vez usted no ha escuchado la voz de Dios y usted no sabe dónde está el norte, ¿no? Usted no sabe si Dios sí le oyó, si Dios sí le quiere responder, si Dios sí le quiere facilitar lo que usted le está pidiendo. Allí es donde permanecer en Cristo precisamente es que mis oraciones regularmente son contestadas. No siempre te dice Dios palomita o luz verde. Muchas veces Dios te contesta en ponerte luz roja, párate, ¿no? Pero Dios te contesta. Eso es lo que yo trato de decirles, ¿no? La semana pasada se los dije de esa manera, pero no les dije que también Dios puede contestarte con un no, ¿sí? No te puede contestar con un espérate, no es el tiempo, o sabes que allí está lo que tú me estás pidiendo. ¿Por qué? Porque después dice en ese versículo que estábamos leyendo, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿no? Entonces muchas veces Dios te dice qué hacer, ¿no? En eso que Dios te quiere dar, pero todo lo que conlleva mi oración tiene que estar como que acomodado, alineado a la voluntad de Dios. Yo les di varios ejemplos ese día, ¿no? Y también permanecer en Cristo
implica tener o sentir el amor de Dios en nosotros y sentir amor por Dios también. Entonces, ¿ustedes sienten el amor de Cristo, hermanos? ¿Ustedes sienten el amor de Cristo? ¿Y ustedes ahora sienten amor por Cristo? Porque es muy diferente, ¿no? O sea, yo siento el amor de Cristo, pero ahora yo siento amor hacia Cristo. ¿Sí lo sienten, hermanos? Entonces, si usted siente el amor de Cristo, entonces regularmente usted va a amar lo que Cristo ama, ¿no? Cuando dicen, no, muchas veces, ¿no? Cuando una persona se casa con una persona que ya tiene hijos, ¿no? Dice, entonces yo te amo, pero también amo lo que ya viene contigo en el paquete, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, ¿no? No, de que yo te amo a ti, pero o sea, a las otras personas no. A lo mejor no es así tan fuerte ¿cómo se llama? El cariño o se va cultivando también el cariño. No es de que llegue en el momento, ¿no? Ese amor por esas terceras personas, pero debe de haber amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Cristo? Cuando yo siento el amor por Cristo, yo siento el amor de Cristo en mí, y ahora yo siento amor hacia Cristo, entonces yo los puedo amar a ustedes, porque ¿quién ama a Cristo? A ustedes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que es lo que pasó ayer. Y de verdad que yo estoy muy agradecido, porque diríamos que un 95% de los que nos congregamos aquí estábamos allá predicando la palabra de Dios. Estábamos cantando ahí en medio de la gente, ¿no? Estábamos ahí, y a lo mejor, ¿qué cree que la gente pensó? ¿Y ahora estos cuates qué? ¿No? Pero no saben que cada 8 días a partir de enero vamos a estar ahí. Ya están, nos dan, ahí vienen, ¿no? Pues no importa, ¿no? Pero la cuestión es que nosotros amamos lo que Cristo ama. Amamos a mi hermano que está a mi lado, a mi par, ¿no? A mi prójimo, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, de escuela. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Sí, sabemos que aborrece su pecado muchas veces que está en ese, pero Dios lo ama. Y Dios quiere como que traer un vínculo contigo, un conducto donde tú puedas transmitir ese amor a esa persona. A través del amor primero que tú sientes que Dios te ama, y ahora tú sientes un amor hacia Dios, y entonces ese amor hacia Dios entonces da como resultado amor hacia mi prójimo. Entonces, en quinto lugar, también vimos que caminar en obediencia es caminar en sus mandamientos, porque dice San Juan 15:10: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Y ahí está el ejemplo: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, para que yo pueda amar a Dios, yo debo de permanecer en sus mandamientos. Para que yo pueda amar a mi prójimo, yo tengo que guardar sus mandamientos. Porque el prójimo me va a sacar muchas veces de quicio, ¿no? Como dicen ahí. Muchas veces me va a llegar hasta, ¿no? Acá, hasta el colmo. Ay, no, ya. O sea, pero allí es donde cuando entra el amor de Cristo, entonces el amor de Cristo que dice que es que te da un dominio propio cuando... Te da un dominio propio, controla, respira, dalai, ¿no? O sea, respira, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está allí. Entonces dice aquí que si nosotros guardamos sus mandamientos, entonces podemos caminar en obediencia, así como Cristo caminó en obediencia, y dice, y ahora permanezco en el amor de mi Padre. Y nosotros ahora permanecemos en el amor de Cristo, y el amor de Cristo precisamente me lleva a tener paciencia, a tener cordialidad, a tener dominio propio cuando se me presentan cuestiones difíciles en mi vida. Porque la verdad que llegan, ¿no? Muchas veces le ha pasado a gente que ya para venir
pues dicen por ahí, pero el Satanás salió y ya no pude venir porque se opuso, ¿no? Le echan la culpa a Satanás, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta de que es nuestro carácter. Es nuestro carácter, ¿no? Porque tú ya vas a salir bien contento de tu casa y de repente te llaman y te dan una mala noticia. Ay, pero yo no, ya ahora yo cómo voy a llegar a la iglesia y voy a estar de hipócrita levantando mis manos y ya ahí cantando y todo. No es Satanás, eres tú, ¿no? Dicen por ahí, no eres tú, soy yo, ¿no? Entonces es nuestro carácter que nos debe controlar. Tenemos una mala noticia, bueno, ok, ya Dios, sí, ayúdame, dame sabiduría, pero yo no me voy a perder de alabar y glorificar tu nombre. Yo no me voy a perder de escuchar tu palabra. Yo no me voy a perder de estar en comunión con mis hermanos. Pero muchas veces somos bien débiles, hermanos, bien débiles. ¿Por qué? Porque se nos presenta una situación y ya aventamos todo. Ya venimos con nuestras cosas, ¿no? Ya queremos salir de la casa y de repente pues nos dijeron algo y mi carácter se explotó, ¿no? Si dicen por ahí, si ya saben que lloro, no me pellizquen, ¿no? O sea, a ver, entonces ya vamos a salir y de repente nos dicen algo y ya nos enojamos y ya aventamos las cosas y nos enojamos y ahora nada, o sea, mal, hermanos, mal. Dios quiere formar su carácter en nosotros y la forma de formar el carácter en nosotros es guardar sus mandamientos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener amor. Que ya me dijo una mala noticia de una manera práctica, entonces yo digo, bueno, está bien, después lo resolvemos. No me pierdo de la comunión con los santos, no me pierdo de la comunión con Dios, ¿no? Y yo lo dejo y ya vengo aquí a la iglesia y a lo mejor estoy llorando por esa situación. Y entonces yo digo, bueno, Dios está en el control de todo eso. Y yo se los digo por experiencia. Dios, sales y tienes como que otra perspectiva de las cosas. Y Dios te da la habilidad para poder resolver esa situación, ¿no? Imagínate que tú le fueras a la América, ¿no? ¿O le van a la América? ¿No? Bueno, pon tú, ayer jugó, ¿no? Y de repente, pues que tu esposa metió a la lavadora tu playera de la América y la cloreó. Y fue de la que comprases en la boutique de ahí de la Estadio Azteca y te costó 2,500 pesos. ¿Cómo se va a poner? A lo mejor ni les afecta a ustedes, porque pero imagínense un caso que sí les afecte. Imagínense un caso que sí les afecta, ¿no? ¿Cómo se vuelven? ¿Verdad? ¿Dónde está la señora de la casa? Ya no mi esposa. ¿Dónde está la señora de la casa? ¿No? Hermanos, pero pónganse en una cosa donde sí les puede molestar. Y ahí es donde Dios te dice, quiero perfeccionar mi carácter en ti. Pues bueno, ya, pues a ver, haciendo cálculos, pues en 3 meses voy a comprar otra. Ya no pasa nada, ya, eso es material y toda la cosa. Pero somos tan así que nos resistimos a la formación del carácter en nosotros, que decimos, ya no te preocupes, pero en 3 meses voy a comprar otra, pero ten más cuidado porque mira que y ahí te avientas media hora, todavía no está formando Dios su carácter. O sea, nosotros mismos como que rehusamos tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Lo que no vimos y que quiero que veamos hoy, que permanecer en Cristo consiste en una vida de gozo. Allí donde tu playera fue cloreada, allí donde tus maquillajes los tiró tu esposo, tus hijos, los perfumes que tus hijos o tu esposo te tiró, se cayó, pues no te los tiró así de los tiros, no, sino que hubo un accidente, se cayeron.
Allí es donde permanecer en Cristo consiste en tener una vida de gozo. Después de que Cristo les habló a sus discípulos de permanecer, que implicaba fructificar, hermanos, después de que Cristo le habló a sus discípulos permanecer, implicaba permanecer abrazando esas enseñanzas que Él les dejó, hermanos. Después de que Cristo les explica a sus discípulos que permanecer implica también una vida de obediencia, que permanecer en Cristo está relacionado íntimamente a una oración y a oraciones contestadas. Después les dice que entonces, después de todo esto, en el versículo 11 del capítulo 15, dice: estas cosas os he hablado. ¿Ya lo tienen ahí? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Diga: mi gozo esté en vosotros. Y vea lo que dice: y vuestro gozo se ha cumplido. O sea, no solamente es tenerlo, sino que se vea cumplido ese gozo. O sea, se expanda, se demuestre ese gozo. Porque muchas veces llega con el hermano y le dice: ¿cómo está, hermano? Bendecido. ¿Está en gozo? Amén. Está muy adentro su gozo, ¿no? O sea, está muy, pero muy adentro su complacencia con Dios. ¿Tiene gozo? Amén. ¿Por qué me pregunta, hermano? No, pues no has preguntado. No es así, ¿no? Era curiosidad nada más, ¿no? Entonces, no solamente es tener el gozo, porque mucha gente dice tener el gozo, pero lo tiene tan adentro, hermanos, que tiene una cara de limón, ¿no? Así, ¿no? O sea, entonces al final dice: y vuestro gozo, ¿qué? Se ha cumplido, o sea, se ha demostrado. Implica que a pesar de que te dieron una mala noticia y que te digan, llegues a la casa y que te digan: tengo dos noticias, una buena y una mala. Y tú te quedas: oh, dime la mala, dímela. Y hasta como que te así pones: dime la mala, ¿no? No, hermano. Nuestro gozo debe de estar en nosotros y debe de ser cumplido. No, pues dime lo que quieras, ¿no? ¿Qué crees que pasó esto y esto? Y tú con el gozo ahí tranquilo, la paciencia, destilando los frutos del Espíritu: la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, el dominio propio. Tranquilo así. ¿Qué crees que te glorié esa playera que te gustaba tanto? No pasa nada, mi amor, no pasa. Dame 5 minutos. Y te vas al baño y gritas, ¿no? Ya regresas y ya. Así es como una muestra de caricatura, ¿verdad? Porque así son las caricaturas. Pero la realidad, hermano, la realidad es que esto no lo vas a vencer en el primero. Esto es ensayo, práctica. No sé si conocen gente que les dicen que tienen gente, ¿cómo le llaman? Que son de mecha corta, ¿no? O sea, quieres prender el cohete, ¿no? Y como la tiene la mecha corta, pues casi le tienes que hacer así, y echarte a correr, y no prendió, ¿no? Y otra vez, y hasta que le atinas ahí donde la mechita, entonces ahora sí explotó. Hay gente así, hermanos. Otra gente son bombas antipersonales que no los pueden ni porque ya va a explotar esto. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo no está ahí, hermanos. Pero les vuelvo a decir, esto no es a la primera, esto es de muchas prácticas. Y mucha gente dice y se escuda en decir: así soy yo, así es mi carácter, así es mi descendencia, así es. No, hermanos, porque dice la Biblia que en Cristo todas las cosas que son hechas nuevas. Las cosas viejas, y eso incluye
tu forma de ser, eso incluye tu generacionalidad, ¿no? De cómo era tu descendencia, en carácter, en acción, en actitud, ¿no? En forma. Cambias todo, porque ahora tú estás en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, hasta que la imagen de Dios se vea conformada en nuestra vida. El carácter de Cristo se ha conformado en nuestra vida. Pero ¿dónde debemos estar para que ese carácter sea formado? Permanecer en la palabra. Y cuando permanezca la palabra, yo permanezca en la palabra, entonces tendré gozo y ese gozo se verá cumplido. Te glorié la playera o la camisa que más te gustaba. No importa, mi vida, no importa. Ahí después me compras otra. ¿No? Hermanos, de verdad que muchas veces nosotros, de verdad, nos complicamos la vida. ¿Por qué? Por algo bien importante y que no lo hemos hecho. Por no tener una permanencia en la palabra de Dios. En otras palabras, una vida de permanencia debe de resultar de forma natural, en tener gozo. Un cristiano sin gozo es una contradicción, hermanos. Un cristiano que no tiene gozo es contradicción eso. ¿Cómo es posible que Dios, la fuente del gozo, no una de las fuentes? Porque mucha gente podría decir, pues también Dios es la fuente de mi gozo. No. Dios la fuente del gozo, ¿no? Porque muchas veces usted puede comparar las fuentes del gozo en las quincenas, en los premios, en los incentivos, en las rebajas, ¿no? Cuando usted va al súper, ¿no? Ya se pone contento por las rebajas, que ahora hay tanto de porcentaje menor al costo. O sea, eso que usted puede decir que son gozos, no son gozos, hermanos. La fuente del gozo únicamente, que es Cristo Jesús, ¿no? Como lo dije la semana pasada, que Él es la vid y que yo soy injertado como una rama en Él, ¿sí? En su tronco. Ahora que yo estoy conectado directamente a Él, hermanos, que Él es la fuente de gozo, sea incapaz de pasarle a esa rama, o sea, a mí, el gozo del Señor. Hermanos, de verdad nosotros tenemos que tener esa actitud. Debemos de cambiar nuestra mente, sacudirnos y decir, a ver, ubícate. ¿Quién es tu gozo? ¿Tu gozo es la quincena? ¿Tu gozo es esto, es aquello? ¿O es Cristo Jesús? Cristo Jesús, hermanos. Cristo lo dijo de una forma clara en San Juan 10:10. Dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando habla de vida, habla de una vida zoe, una vida donde no hay nada que se compare a la vida de Cristo, que se compare a esa vida que va a llenar todo, cualquier vacío que haya en nuestras vidas, porque hay abundancia, no habrá escasez en esa vida, no habrá limitantes, no habrá límites para esa vida, zoe, hermanos. Hay una abundancia de vida. Ahora, si la abundancia no implica gozo, entonces no sé lo que implica abundancia, hermanos. Yo en medio de todo debo de tener gozo. En medio de todo yo debo de tener esa parte importante que es el gozo del Señor. Porque no es material esta abundancia, hermanos, que yo le estoy hablando. Bueno, usted ha visto a cristianos sin gozo que lo han perdido todo, hermanos, o han dejado todo, hermanos, y su gozo permanece en ellos, el gozo del Señor. Han dejado trabajos muy remunerados, han dejado profesiones muy prometidas ante el público, han renunciado a todos, y ellos siguen teniendo y manteniendo el gozo del Señor.
Porque el gozo no es eso, hermanos. El gozo no es mi profesión, el gozo no son mis cualidades, el gozo no son mis riquezas, los bienes materiales. Son bendiciones de parte de Dios, pero la abundancia del gozo, hermanos, radica más en esa vida que dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Permanecer es estar vivo de la mejor manera posible. Y recuerda que la permanencia, hermanos, implica que estoy injertado en ese tronco que es la vid. Lo que corre por ese tronco, ¿no?, hacia mi rama, precisamente es parte del gozo del Señor, hermanos. Por tanto, cuando esas cosas no están presentes, yo tengo que preguntarme algo sobre mi permanencia, que es importante. Si esas cosas, las que yo les he hablado hasta el momento, no están en mi vida, entonces hay algo de problema, no tanto en tu carácter, sino más bien en la permanencia de la palabra en tu vida. Creo que ahora tenemos una mejor idea de lo que implica permanecer en Cristo. La pregunta número 2 que hacíamos, que no la tocamos, es: ¿cómo se relaciona permanecer en Él con su segunda venida? ¿Cómo permanecer en Él con su segunda venida? De hecho, por eso cantamos me gozaré, ¿no? Porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido. Bueno, es parte de la segunda venida hasta ese canto, ¿no? Bueno, Juan me dice claramente en este versículo que la razón para permanecer en él, hermanos, es para que cuando se manifieste tengamos nosotros confianza. En el versículo 28, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados. 28 de Primera de Juan, ¿no? Primera de Juan 2:28. Para que nosotros precisamente no nos apartemos de él avergonzados. Imagínate, ¿no? Ya van a entrar las bodas del Cordero y a su esposa, y tú quieres entrar, ¿no? No te conocemos a ti, ¿no? Y te vas como avergonzado de él. Y tú estás escuchando ahí toda la población, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, cantando y a su esposa se le ha concedido, ¿no? Y tú por acá te vas avergonzado de él. Dicen, para que no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Juan dice que cuando Cristo venga, algunos estarán confiados y otros serán avergonzados. Cuando permanecemos en él, cuando permanecemos en la obediencia, cuando caminamos en santidad, podemos vivir gozosos, contentos, confiados en su segunda venida, hermanos. Tenemos que inyectar a nosotros mismos, a través de la palabra, ánimos, nuevos ánimos, hermanos. Ahora sí, como dice, ánimo, ¿no? No se eche para atrás, ¿no? Como le decían ahí en el norte, no se eche para atrás, mijo, ¿no? Así, hermanos, tenemos que permanecer, porque no sé cómo los hijos de Dios tienen tan poco deseo e interés, entusiasmo en aquello sobre lo cual Dios, o en su palabra, nos habla altamente, entusiasmado desde el principio hasta el final, que su esposo viene por su esposa, que es la iglesia de Cristo. Y nosotros, sí, o sea, ahí lo veremos, ¿no? En el Nuevo Testamento se menciona el retorno de Cristo, hermanos, más de 300 veces. Y podemos ver allí qué tan importante es para Dios su segunda venida de su Hijo. Y ahora nosotros, sus hijos, no tenemos nada de interés que Cristo venga. No tenemos nada de interés. ¿O cuántos tienen interés que Cristo venga? Que digamos, Señor, ven, como decía, ¿no? Juan también, ¿no? Ven por tu iglesia, Dios. Ven, ¿no? Maranata, ¿no? Maranata, Maranata. En tiempos antiguos, hermanos, la segunda venida era como que
bien impregnada en ellos. De hecho, el apóstol Pablo, fíjense, hace casi 2000 años, el apóstol Pablo, después de su conversión, cuando escribe las cartas de Romanos, de Filipenses, Colosenses, entonces, él pensaba que en ese tiempo Jesucristo venía. O sea, lo anhelaba a su venida de Cristo. No vino Cristo, ¿no? Porque dice que nadie lo sabe, ¿no? Y ya han transcurrido 2000 años y mucha gente ya se olvidó de que Cristo viene. Muchas iglesias está gente precisamente no tanto porque venga y se prepare en santidad y por la venida de Cristo, sino está ahí porque le va bien, porque Cristo le bendice, porque Dios le bendice, porque Dios le prospera, porque la Biblia le enseña a ser una buena persona, pero no anhela, no busca, no desea el retorno de Cristo. Entonces allí es donde nosotros tenemos que entender, porque en este plano, en esa misma línea que estamos hablando, hay dos grupos de personas. Por ejemplo, los incrédulos, un grupo que son burladores, ¿no? Que con sarcasmo, en el tiempo de Pedro, en su segunda carta 3:3 dice: sabiendo primero esto, decía Pedro, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Con Pedro se burlaban, le decían: ustedes dicen que Cristo viene, porque también Pedro decía eso, ya viene Cristo, prepárense, ¿no? Prepárense porque ya viene Cristo. Y los burladores entraban. Y tal vez a lo mejor ayer no pasó, o nadie me dio ese reporte, pero a lo mejor alguien le dijo: ¿Qué Cristo qué? ¿No? Va a haber burladores. Ahorita ustedes estuvieron contentos porque todo fue bonanza, porque todo fue bien, pero cuando se junte un grupo de malos y que nos quieran correr o nos quieran quitar la guitarra, le quieren quitar el megáfono y que quién sabe qué, a ver si es cierto, tienes el carácter de Cristo. Dice: tengo el carácter y el poder, ¿no? Hay otro grupo de creyentes. El primer grupo de los burladores habían sido creyentes, pero se habían alejado, habían apostatado. Y se burlaban de Pedro. Pues tú dices. Por eso dijo Pedro que en los posteriores días vendrán burladores, porque ya los tenía ahí Pedro, ¿no? Ya los tenía ahí Pablo, ya los tenían ahí los apóstoles, a los burladores, que ellos vendrán según sus concupiscencias. El segundo grupo, hablando de la línea de la venida de Cristo, son creyentes que realmente dicen ser creyentes, pero que no lo son. A veces van a la iglesia, a veces no van a la iglesia. 3 meses están comprometidos y sí, vamos a hacer. Y el resto de tiempo de los 6 meses no están comprometidos, o más bien 9 meses, ¿no? O 8, 7, no sé. En realidad no son cristianos, hermanos, porque no están comprometidos. No están comprometidos. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no vino, hermano, a la iglesia? Es que me dio flojera. ¿Por qué no viniste? ¿No que cree que sí sonó la alarma, pero yo mismo lo apagué y me volví a dormir? O sea, 3 meses se dicen ser cristianos y no lo son. 3 meses estás arriba y el resto del año estás abajo. No hay un compromiso, hermanos. Ellos, como no son cristianos, no tienen ningún interés en la segunda venida de Cristo. No tienen ningún interés, porque no están cuidando sus candiles, o sea, sus lámparas, ¿no? No las tienen ahí con aceite constante. Y el aceite constante es la santidad de Dios, la búsqueda de Dios, la permanencia de Dios de la palabra en su corazón. Porque para tener un interés, hermanos,
En un segundo episodio, o sea, la venida de Cristo, hay que nacer primero de nuevo, hermanos. Porque si no naces de nuevo, yo no tengo ningún interés en nada que tenga que ver con el mundo espiritual. Y esto de la segunda venida de Cristo es el mundo espiritual, hermanos. El tercer grupo de la venida de Cristo que les hablo, viven aterrados de la segunda venida de Cristo. Nada más ven que tiembla, ya Cristo viene, ya Cristo viene, ya. Ayer sonó la alarma, ¿no? Allí con el megáfono. Y, o sea, ¿y qué haces? Ya como que nos tienen así, ¿no? Que va a temblar, ¿no? Esta semana tembló, ¿no? No sé si ustedes invocaron no sé a quién, ¿no? En el temblor, porque sí estuvo fuerte, pero fue rápido, ¿no? Pero sí estuvo fuerte. Entonces, viven aterrados a la venida de Cristo, hermanos. Ya oyen rumores de guerra, una tercera guerra, y dicen, ya Cristo viene, ya, y se ponen preocupados, ¿no? Ahora sí ya se ponen a hincar, se ponen a arrodillarse, ¿no? Yo me acuerdo de un evento, ¿no? Un evento en el 85, si no mal recuerdo. ¿Se acuerdan que tembló 2 veces? En la mañana y a las 12 horas tembló otra vez en la tarde, a las 7 de la noche, casi 12 horas. Bueno, yo me acuerdo, estábamos en un departamento nosotros viviendo, ¿no? Y entonces tembló a las 7 y cacho, no me acuerdo de la mañana, ¿no? Que por cierto, pues, ya no me acuerdo por qué no fui a la escuela ese día, pero yo iba en la secundaria en ese momento, o en la primaria, no, iba en la primaria, ya me acordé. Bueno, el chiste es que tembló, y entonces teníamos un candil también en el departamento, no tan grande, ¿no? Porque si no, nadie entraba al departamento, más chiquito. Y entonces empezó, ya ven cómo tembló ese día. Pues no tenías ahí a casi toda mi familia arrodillada. Señor, perdóname, Señor. O sea, viven aterrados. Viven aterrados a la segunda venida de Cristo. O sea, porque ellos pensaban que ya tal vez venía Cristo. Así les ha pasado a muchos grupos cristianos y también a otros grupos sectarios, ¿no? Como por ejemplo los testigos de Jehová, que ellos dijeron ya viene Cristo, y vendían todas sus propiedades, vendían todo, y nada más no, era falsa la alarma, por así decirlo, ¿no? No vino en las fechas que ellos decían, porque viven aterrados y quieren como que guardarse en ese momento ya vísperas a la venida de Cristo, hermanos. No, cuando yo estoy en la palabra, permanezco en la palabra, entonces permanece el Espíritu Santo en mí, y entonces yo puedo estar esperando a Cristo el día que venga, a la hora que venga, confiado en Cristo. Ahora, el cuarto grupo, allí es donde yo les hablo, son de personas, de creyentes seguras, confiadas, que conocen que sus pecados han sido perdonados y que ahora están confiados en la segunda venida de Cristo, que están ansiosos por ver al Señor tal como Él es, que viven en un sentido soñando que Él regrese. ¿Por qué? Porque tus pecados han sido perdonados, ¿no, hermano? Si ahorita viniera el Señor, mi pregunta es, ¿tú te irías con Dios? Como que no, o sea, como que no. A ver, díganme otra vez, ¿se irían con el Señor o no se irían con el Señor? Claro. ¿Por qué? Ahora, porque precisamente yo soy pecador, pero arrepentido. Y hay otros que son pecadores, pero no son arrepentidos, ¿no? Y precisamente son pecadores que le llaman, como que me duele haber pecado, pero no me arrepiento. O sea, pecadores que se sienten mal por lo que hicieron, pero no se arrepienten. Pero los que hemos nacido de nuevo somos pecadores arrepentidos,
que sabemos que nuestros pecados han sido clavados en la cruz del Calvario por Cristo Jesús en su venida, cuando Él vino a redimir al mundo y me incluyó a mí, me injertó en esa salvación a mí. Por eso usted debe de estar seguro. Ahora, mi pregunta es, dentro de esos 4 grupos o 5 o 4 grupos, ¿en dónde está ubicado usted? En los que se dicen ser cristianos y no son hijos de Dios, en los que son confiados y dicen son creyentes seguros y de que Cristo me salvó, o son de los burladores, o son de las personas que no están muy seguros. ¿En dónde está ubicado usted? Y ese es un buen tiempo de reflexión para esto, porque Pablo dijo: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, hermanos. Quedarme, decía Pablo, él cuando iba a ser muerto, ¿no? Quedarme de verdad que me gustaría por causa de ustedes, decía Pablo. Pero estar con el Señor es mucho mejor. Es mucho mejor estar con el Señor. Pero Pablo no dice quedarme es malo, ¿sí? ¿Cómo está, hermano? Pues aquí padeciéndola, ¿no? ¿Y cómo está? Pues aquí en el trabajo no hay de otra. Así dicen. Pablo nunca dijo que quedarse era malo, sino dijo: es bueno quedarse por causa de ustedes. Mientras uno tenga propósitos en los caminos de Dios, hermanos, y yo esté viviendo dentro de una vida eterna ya en Cristo Jesús, hermanos, será bueno quedarme, como ayer lo hicimos. Muchos a lo mejor no tenían la experiencia de lo que hicimos ayer de salir a predicar, no tenían esa experiencia, y platicando con unos que otros, ¿no? Dijeron: oye, de verdad que estuvo muy bien y toda la cosa, ¿no? Porque les vuelvo a decir, todo fue bonanza, pero el día que nos correten, a ver si vamos a seguir diciendo eso, ¿no? Porque créanme que así es. Bueno, mi papá sufrió así, ¿no? Él iba a predicar a las colonias y pues a pedradas lo correteaban. Y tú decías: pues ¿qué? ¿Dónde vivía o qué? En esta colonia, en esa alcaldía, hermano, y en Iztapalapa. No importa, pero a lo mejor no te pueden golpear con una, ¿cómo se llama? Con una piedra, pero con filosofía, con ¿cómo se llama? Con ideología, te pueden doler, te pueden afectar ahí, ¿no? Con su acervo que ellos tendrán, ¿no? Te pueden afectar. A lo mejor ya no te avientan, no sé, la piedra, ¿no? Porque pues tú la puedes esquivar, ¿no? Pero ahora pues entra la modernidad, ¿no? Nosotros lo vimos el martes. Por cierto, ¿por qué no se conectaron? Bueno, ese es otro tema. El martes se conectó una persona allí en línea, ¿no? En Zoom, y nomás estaba molestando. O sea, ahora sí, cibernéticamente estaba dañando allí. Porque haz de cuenta, sí, entienden eso, ¿no? De que para hablar tienes que aprender tu micrófono, ¿no? Pues él lo encendía, pero pasaba puras imágenes raras, o sea, así raras, y se escuchaba. Y nosotros dijimos, mi esposa y yo lo callábamos, ¿no? O sea, le cerrábamos el micrófono, ¿no? Y lo volví a encender, No, vámonos, sala de espera. O sea, son ataques, ¿no? Ya vuelvo a decir, ya no están con los palos, ¿no? Pero ahora es otro tipo de ataque, porque es más moderno, ¿no? Entonces dijimos, no, o sea, ¿cómo está esa persona? Y está todo el tiempo que estuvo conectado, estuvo así. No sé si se percataron ustedes. Porque de hecho cuando pues la persona está hablando y alguien mete el micrófono y hace ruido, también se enciende la cámara para que salga esa persona, ¿no? Pues salía toda esa imagen. Dijimos, no, a ver, no, vamos a echarlo fuera, ¿no? Ahora, 1, 2, 3, fuera, ¿no? Y ya, y se resolvió el problema. Pero estando en sala de espera,
nos pedía que le diéramos otra vez. No, y dije, no, ya no, porque ya lo callamos muchas veces y no quiso atender y ya, lo dejamos ahí, en sala de espera. Ay, que se quede, Dios le bendiga, ¿no? Hermanos, son tiempos, como dicen, ¿no? Son otros tiempos. Podemos ser atacados también nosotros, en otra forma, pero atacados. A lo mejor anteriormente nuestras madres, cuando sus esposos que no eran cristianos, tal vez las golpeaban y las mujeres, ¿qué hacían? Guardaban silencio, se callaban. O ya no, o ya tú me dices 2, yo te digo 5, ¿no? ¿No? Ya no se dejan. Es otro tipo de lucha, es otro tipo. Entonces, hermanos, tenemos que examinar dónde estamos nosotros parados en cuestión de la venida de Cristo. Mi permanencia en Cristo, precisamente hay una identificación, un anhelo por la segunda venida de Cristo. O llamémosle rapto, o llamémosle segunda venida, como sea. Porque yo no estoy afanado sin el rapto, sin la venida, no. Yo estoy afanado en que yo esté bien, para que ya sea que en el rapto, en la venida, yo me vaya con Cristo. ¿Sí me entienden esto, hermanos? ¿No? Por eso en el versículo 28 dice que la palabra venida, la venida cuando viene Cristo, se traduce del griego parousia. En el primer siglo, parousia tenía que ver con la aparición personal de un monarca o un emperador, la palabra parousia. De manera que Juan nos dice, y él entendía perfectamente, que cuando Cristo venga, Él va a venir personalmente como el monarca, como el emperador, a tomar su trono de gloria, hermanos. De manera, ahora que somos hijos, debemos estar confiados en que así será, en que nosotros nos reuniremos con Él, finalmente lo veremos tal como Él es, como dijo Él, ¿no? Seremos como Él es y estaremos unidos con Él para siempre, hermanos. Pero debemos de tener el anhelo de estar en permanencia con Él. Si nosotros no estamos en permanencia con Él, hermanos, entonces ¿cómo vamos a nosotros a estar? La tercera que pregunta es: ¿de qué manera mis frutos ahora hablan de mi nuevo nacimiento? ¿De qué manera mis frutos hablan de mi nuevo nacimiento? Versículo 29 de 1 de Juan 2, 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Hay una versión en inglés que por vías entendibles no la voy a decir en inglés, pero la voy a traducir. Esta versión en inglés dice: si tú sabes que Él es recto, o sea, Dios, si tú sabes que Él es recto, tú sabes que todo lo que el que practica o hace lo recto, es nacido de Él. Creo que es más entendible de la otra versión. Si tú sabes que Él es recto, o sea, Dios, en quien tú permaneces, tú sabes que todo lo que Él practica o hace lo recto, es nacido de Él. Si yo sé que ustedes practican lo recto, hermanos, entonces yo supongo que tú eres nacido de Dios. Pero si tú haces tranzas, si tú juegas chueco, si tú haces mal las cosas, ¿qué traduzco yo? ¿O qué traduce usted? Pues que no es nacido de nuevo, ¿no? Entonces, de manera que la forma en que yo puedo determinar si yo u otro hemos nacido de nuevo, hermanos, es que si practicamos lo recto. Es esa forma, ¿no? Para Juan no es suficiente hablarlo, no es suficiente confesarlo, porque mucha gente lo puede confesar, ¿no? No, pues yo soy recto, yo hice mi mejor labor ayer, ¿no? Y ya se sienten que con eso ya se ganaron el cielo. Con ir ayer a repartir volantes y a cantar y a dar algo. No. Si tú sabes que Él es recto, tú sabes que todo el que practica o hace lo recto es nacido de nuevo. O sea, no solamente es confesarlo, sino que hacerlo, practicarlo, hermanos. Claro que, porque si Dios me da nacimiento, hermanos,
Si Dios, a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu de Dios, habita en mí, hermanos, es que de alguna manera debió originar en mí esa permanencia del Espíritu en mí en practicar lo recto y lo justo. Si él que es recto, en aquellos que hemos nacido de nuevo, porque está el Espíritu implantado en nosotros, si nosotros practicamos lo recto, entonces estamos diciendo que el Espíritu de Dios habita en mí. Y debería de comenzar a vivir yo rectamente delante de Dios. Ya no de la gente, porque de la gente te puedes burlar, ¿sí o no? De la gente la puedes engañar, a la gente la puedes timar, a la gente la puedes sobornar, a la gente no. Sino ve con aquel que escudriña lo íntimo del corazón. Ponme, Dios, aquí una radiografía, ¿no? Ve lo que tengo por dentro. Porque lo exterior yo puedo confesarlo, yo puedo decir que yo soy recto, yo soy justo, yo ayudo, yo bendigo, no, tú puedes decir todo eso. Pero del dicho al hecho hay un gran estrecho, ¿no? Debes de no solamente confesarlo, sino practicarlo. Lo que Juan nos ayuda a entender es que en vivirlo es como cuando Jesús dijo a sus discípulos: por sus frutos los conoceréis. Eso es vivir. Cuando tú practicas los frutos, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si nosotros permanecemos en la vid, que es Cristo Jesús, entonces nosotros al final seremos salvos. Hay una relación permanente entre llegar hasta el fin y tener salvación, hermanos. Nosotros seguiremos predicando que la salvación no se pierde. Lo que Cristo está diciendo es que mi permanencia hasta el final, es la evidencia de que yo soy del redil, hermanos. Porque hay mucha gente que se cree cristiana y confiesa: yo soy cristiano. Y ya pasan 2-3 años. ¿Y ahora qué pasó? Ya me salí de la iglesia, ya me fui. Pues, entonces, ¿qué? No es confesarlo, sino es vivirlo, hermanos. Es posible comenzar como Judas y no terminar como Judas, ¿no? Pero la palabra de Dios categóricamente nos afirma que Judas nunca fue salvo, hermanos. Nunca fue. Porque dijo: mas el hijo de perdición. O sea, ya estaba. Nos dice categóricamente ahí Cristo que Judas nunca fue salvo. Él no perdió su salvación, él simplemente no permaneció. Y como no era salvo, pues lógicamente no permaneces. Andas como chapulín del tingo al tango, ¿no? O sea, como que sí, como que no, como que quién sabe qué. No hay una permanencia. Por eso dice Cristo: por sus frutos los conoceréis. El que perseverare hasta el fin, que dice, será salvo. También el versículo 29 nos deja ver que es imposible vivir una vida de santidad sin haber nacido de nuevo. Es que, hermano, yo quiero vivir en santidad, yo oro, pero si no has nacido de nuevo, porque a lo mejor estás orando mal también. Estás orando mal. O sea, no oras dice el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios te enseña, te muestra cómo debes de pedirle a Dios. Como conviene oramos. No como me conviene a mí, sino como conviene mutuamente con el corazón de Dios. Padre, te pido que tú me muestres y tú me enseñes a pedirte. Porque hasta para eso tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe cómo orarle a Dios. En alguna ocasión sus discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, maestro, enséñanos a orar. Porque entendían la permanencia también en ese aspecto de la oración, ¿no? Enséñanos a orar, porque creo que nosotros como judíos, como alguien que ha estado dentro del judaísmo, hemos orado, nuestros padres nos han enseñado, nuestros padres nos han dicho cómo orar, pero
hemos visto como que eso no nos da una permanencia contigo. Ahora sí que nada más repetimos pura letanía, ¿no? O sea, algo simple, un rezo, algo así básico, normal. Maestro, enséñanos a orar. Bueno, ya les empieza a decir ahí en Mateo capítulo 6. La mente del hombre, hermanos, no conoce a Dios. No conoce a Dios. No se somete a Dios. Ni siquiera puede entender a Dios, hermanos. Es una mente que no tiene ninguna relación con aquellos que sí tienen que ver con nuestro Dios. El problema es que antes que yo nazca de nuevo, hermanos, la palabra nos dice que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Y la razón por que nadie busca a Dios es porque en realidad no ha nacido de Dios esa persona. Cuando tú buscas a Dios, cuando Dios pone en ti ese deseo. Entonces, usted puede predicarle a alguien y si es el tiempo de Dios para esa persona, inmediatamente, como le dijeron a Pedro, como le dijeron a Pablo, como le dijeron al mismo Jesús, ¿no? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Le decían a Pedro. Arrepiéntete de todos tus pecados, confiesa tus pecados y síguenos, ¿no? Y es lo que hacían ellos. Pero porque era el tiempo de la visitación, el kairos de Dios, la ventana de oportunidad que se les abrió a todas esas personas, 5,000, 3,000 personas, y aceptaron a Cristo en ese momento. Hermanos, pero como yo decía, nadie busca de Dios porque la carne no busca de Dios. ¿A poco no usted? Quiere orar y ya se le presenta esto, se le presenta aquello, y no ora, porque la carne no le gusta orar. Pero cuando nosotros sometemos a la carne, entonces que se cayó el niño, bueno, ahorita lo levanto, no, ¿verdad? Vamos y lo levantamos, ¿no? Y ya, y terminando, ahora sí me pongo a orar, ¿no? Que se cayó la bolsa, ¿no? De valores, pues que se caiga, pues como no tenemos nada ahí, pues que se caiga, yo caigo ahorita de rodillas, ¿no? Pero si usted tuviera dinero en una bolsa de valores, entonces que se cayó como resorte, ¿no? Empezaría a mover sus cuentas allí en la bolsa de valores y mandarlas a otro lugar. ¿Por qué? Porque lo menos que le quiere usted es que se pierda. Ven, hermanos, muchas veces nuestro interés no es buscar a Dios, porque no me siento atraído por Dios, porque no me causa admiración Dios. Aunque yo digo, no, sí, Dios, y muchos hasta diminutivamente lo dicen, ¿no? Diosito, 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 ¿no? Pero no se sienten atraídos por la palabra de Dios. No les causa admiración la palabra de Dios. No le es motivo de conversación Dios con sus seres queridos, con sus amigos, con sus compadres, con madres, con lo que sea, ¿no? No es motivo de conversación. El reino de Dios no les parece, más bien el reino de Dios les parece aburrido, hermanos. Su segunda venida no se diga, ¿no? Les aterra, no lo disfrutan, no lo quieren. No es capaz de fructificar para Dios. ¿Por qué? Porque para precisamente fructificar, hermanos, para poder yo fructificar en Dios, yo tengo que permanecer en la vida, hermanos. La carne, todas esas cosas no le son atractivas. A la carne no le gusta la predicación. A la carne le gusta cerrar los ojos y irse al tercer cielo, ¿sí? Puede disfrutar de la predicación otros momentáneamente, pero saliendo de aquí se esfuma la palabra de Dios. Y ahí entonces yo llegué a una conclusión, que esto es como la parábola del sembrador. Aquellos que oyeron la palabra con gozo, fíjense, y permanecieron, pero llegando la aflicción y la persecución y los afanes de la vida y las riquezas, ahogaron esa palabra. La rama fue desprendida y por tanto no permaneció en el tronco de la vid. Este fin de año, hermanos, voy terminando, es un buen momento para nosotros como reflexionar.
recapacitar. Y ahora va a venir un año nuevo, 2024. Y entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Tenemos que revisar nuestra vida de permanencia con Dios. Y orar a Dios, ¿no? Y decirle: Dios, déjame ver mis frutos. Déjame revisar mi vida de oración. Deja revisar mis oraciones, si eventualmente son respondidas mis oraciones. Cuando nosotros como que pasemos revista, ¿no? Podemos ir delante de Dios de una manera reflexiva y decir: ¿sabes qué, Dios? Ahora si no estoy permaneciendo, quiero permanecer en ti, Dios. Si estoy permaneciendo en ti, afírmame en ti, ¿no? Ahora que viene un año, y yo no espero a que venga el 1 de enero, sino desde este momento, ¿no? Haz un nuevo compromiso con Dios, que realmente tengas esa actitud y esa voluntad en Dios, ¿no? Para que verdaderamente tú puedas permanecer o podamos permanecer en Dios. ¿Por qué? Porque eso nos da una evidencia y nos da testimonio de mi nuevo nacimiento. Yo me siento seguro, gozoso, animado acerca de su venida. Cuando dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. Todo ojo le verá, hermanos. Unos para gozo perpetuo y otros para vergüenza perpetua. Este será uno de los días más gozosos, y para otros más dolorosos será ese día, hermanos. Porque ese día es en los que hicieron el compromiso con Dios sobre renovar su vida y decir: perdóname por mis pecados. Ellos entrarán en un gozo perpetuo. Pero aquellos que rehusaron el perdón de Dios y siguen en sus caminos de pecaminosidad, hermanos, entonces ellos se enfrentarán ante la santidad de Dios. Y cuando ellos se presenten ante la santidad de Dios, será un momento más traumático de experiencia que ellos no han vivido en toda su vida de existencia, hermanos. Pero los que hemos conocido de Dios seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice la palabra. Seremos provistos de un cuerpo glorificado y podremos verle tal como Él es y como Él siempre lo dijo: ustedes serán conmigo. Ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos. Ustedes estarán sentados conmigo, con mi Padre Celestial. Ustedes entrarán conmigo. Mi Padre los recibirá con gozo. Estarán conmigo en las bodas del Cordero. Y esto va a ser un día extraordinario, hermanos. Un día de júbilo, un día de celebración, porque su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino resplandeciente, para recibir a su Rey en majestad. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios por esto, hermanos? Amén. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX